Bienvenidos nuevamente a su programa Archivos Forenses. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy importante sobre el viernes pasado hablamos sobre el delito de violación. El día de hoy me acompaña mi amigo, el psicólogo Eloy Martínez Negro. Con él hemos trabajado algunos asuntos, Eloy, no solamente delitos sexuales, tortura, secuestro, muchos dictámenes tanto en psicología como en medicina. Pero nos tocó un caso, Eloy, que ya está juzgado ahorita, en donde a una persona del sexo masculino lo acusaban o está acusado del delito de corrupción de menores. Así es. Cuando nos piden nuestros servicios, Eloy, pues nos damos a la tarea de leer todo el expediente, porque era con el sistema anterior. Sí. No tenía que ver nada con el sistema penal acusatorio. Lógicamente esto se estaba ventilando en los penales federales, del reclusorio oriente. El reclusorio oriente. Vamos, aceptamos el cargo, entregamos nuestras acreditaciones, yo con la especialidad de medicina forense, Eloy con su cédula profesional de psicólogo, licenciatura en psicología, y nos imponemos del expediente. Carpeta sexual, ahora se llama el expediente. Y en ese momento nos llama la atención, ¿por qué corrupción de menores? Que es de lo que nos va a explicar nuestro amigo Eloy. Pero, oh mi sorpresa, ¿qué es lo que había pasado? Una persona masculina de 35 años tuvo relaciones sexuales con una chica de qué edad era, ¿no? En ese entonces contaba con 16 años de edad. De 16 años de edad. Pero yo y Eloy y yo, tratábamos de buscar dónde está la corrupción de menores, porque hasta ese momento no sabíamos dónde estaba la corrupción de menores. El único indicio que había, pues era el certificado ginecológico. Y lo único que encontramos en el certificado ginecológico fue un himen elástico. ¿Y qué es un himen elástico? Nos dice la bibliografía que un himen elástico es aquel que por las condiciones de su fibra va a ser distendible, se va a extender y va a permitir el paso del pene o de cualquier otro objeto sin que el himen sufra una lesión, es decir, sin que se desgarre. Pero ¿cuál era el meollo de esta investigación? Que esta menor de 16 años acusaban a este masculino de haberla violado. Hasta ahí yo me encontraba o no entendía por qué el delito de corrupción de menores. Por eso la importancia de la psicología. Eloy, explícanos qué fue lo que tú encontraste, cuáles son las dudas que nos quedaron a nosotros para saber si era corrupción de menores, donde solamente habíamos encontrado desde el punto de vista físico un desgarro del himen, donde la menor manifestó que no hubo consentimiento por parte de ella y este masculino de 35 años había tenido relaciones. Pero ahí me falta aclararles algo. Aquí había algo que le llamamos, se conocían, ¿no? ¿Cómo podemos llamar? Había un afecto entre ellos. Ajá, una relación afectiva. Había una relación afectiva. ¿Por qué? Porque eran vecinos. Exacto. Nada más, porque eran vecinos. Eso es lo que médicamente, Eloy, en su momento, pues a mí me tocó analizar, conocer. ¿Por qué corrupción de menores? Amigo Eloy, explícanos. Bueno, antes que nada, este tipo de investigaciones son de las que en lo personal a mí me llenan de satisfacción porque nos hace no quitarnos de la idea de que a final de cuentas somos científicos, tenemos la capacidad de realizar investigaciones, de formularnos hipótesis, de cambiar de paradigma y no solamente con quedarnos con la idea de lo que están plasmados en los libros, ¿no? Es más, precisamente ahí está la capacidad de investigación que debemos de tener todos los que nos estamos adentrados en las ciencias forenses. Y esto es porque en ninguno de la bibliografía que nosotros manejamos
aparece el decálogo del corruptor de menores, ni tampoco hay una serie de síntomas o sintomatologías relativos a víctimas de corrupción de menores. Es por eso que me di a la tarea de buscar por otros medios, no nada más de la cuestión psicológica, sino pues por cuál es la figura, la figura jurídica de este delito, qué es lo que dice, conocer investigaciones sociológicas, de trabajo social, y en general pues adentrarse al campo. Es decir, no perdamos nosotros los colegas, las personas que nos dedicamos a la psicología forense, no perdamos la idea de que nosotros somos perfiladores criminales. Entonces, siguiendo este requisito, pues me tuve que dar a la tarea primero de ver cuál es la figura, la figura jurídica del delito de corrupción de menores. Vámonos al tumbaburros. ¿Qué nos dice el código penal para la Ciudad de México? Lo voy a leer para no errar en alguna palabra, y a su letra dice, artículo 183, al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferta a menores de 18 años de personas de edad que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio. Bueno, entonces, con esta clasificación ya partimos de algo, que no necesariamente tiene que haber que sí se asocia con los delitos sexuales, pero no tienen nada que ver ni el rasgo de personalidad del agresor ni de la víctima con otros delitos. Y es que no me he cansado de repetir. ¿Cuál es el error que siempre cometen las peritos oficiales? Que ahora ya agarraron por moda, por estadística, decir o tener en sus conclusiones, y la fulanita de tal sí presenta características de haber sido agredida sexualmente. Pero una agresión sexual es decir todo o es decir nada, porque al final de cuentas no es lo mismo, como ya lo he repetido en diferentes segmentos de estas transmisiones, no es lo mismo evaluar, dijéramos una violación de una niña de 6 años que fue violada recientemente por su papá, su padre biológico, que por ejemplo una señora de 50 años que le agarraron la nalga en el metro. O sea, definitivamente las características psicológicas que va a presentar una víctima en cada una de estas agresiones sexuales, pues es completamente diferente. Ahora bien, si no tenemos nosotros ningún tipo de bibliografía relativa a conocer cómo es las características psicológicas de la víctima, de lo victimario, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillo, colegas, amigos, compañeros, pues tenemos que nosotros hacerlo. Y ahí está nuestra capacidad de investigación, nuestra capacidad de síntesis, nuestra capacidad de formularnos hipótesis, de corroborar resultados, de experimentar. A lo mejor no tenemos a la persona, a la chica, no la podemos valorar para cuestiones de revictimización y bla, bla, bla. Pero lo que sí podemos tener tenemos el acceso al victimario. Primeramente, sí, definitivamente, sí puede tener rasgos psicológicos de pedofilia, o rasgos psicológicos de un agresor común, de un agresor sexual común, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Primero, debe de tener una capacidad intelectual mayor y debe de ser lábil como para poder manipular a una persona, a una menor de edad, tú ya siendo una persona adulta. ¿Cómo puedo envolver a esta persona? ¿Cómo puedo envolverla para que caiga en estas redes? Acuérdense que estamos hablando de que el delito se tipifica por medio de la manipulación o el chantaje
para obtener un beneficio, y en este caso regularmente es un beneficio económico. Vámonos a los estudios sociológicos al respecto. ¿De qué nos habla? Pues nos habla de que regularmente este tipo de personas y este tipo de delitos se constituye cuando una persona adulta manipula a esta menor. ¿Con qué fines? Pues, ¿sabes qué, mi amor? Estás bien preciosa, estás bien linda. Son personas que saben perfilar también a sus víctimas, que son regularmente víctimas que tienen problemas con el papá, con la mamá, problemas con su adolescencia, con su cuestión de identidad. Entonces, el perfil del corruptor de menores, pues debe de ser inteligente, ágil, lábil, para poder envolver a la víctima y decirle, no, mi amor, conmigo vas a estar muy bien, mira, ¿qué te parece si vamos a casarnos, vente conmigo? Ya cuando está en su poder, pues, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, ¿no te gustaría casarte de blanco en una iglesia y tener tu casa, tener tu carro, y viajar? Pues sí, vamos a casarnos, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a ahorrar para la boda? Pero para ahorrar para la boda, ¿qué te parece si te prostituyes? Necesitas prostituirte para que nosotros podamos tener esa economía y para podernos casar. Entonces, ¿cómo puede ser tan lábil una persona para poder envolver a una menor de edad, sustraerla de sus redes sociales, de su red familiar, de su red escolar, y hacerlas trabajar para un beneficio económico? Ahora bien, ahora vayamos y solamente imaginemos cómo sería el perfil de la víctima, porque si nosotros queremos aplicar, por eso le digo que hay que cambiar de paradigma y siempre no quitarnos de la mente que nosotros somos científicos y que tenemos la capacidad y la obligación de contribuir con nuestra sociedad y con nosotros, y igual también por nuestra satisfacción personal, para generarse nuevas teorías. Entonces, si no tenemos las características psicológicas de una víctima, ¿cómo la podemos empatar? Pero ahora bien, aquí hay otra característica muy importante. A lo mejor si yo le aplico 20 pruebas psicológicas a la menor, pero si la menor está enamorada de su captor, si la menor no reconoce que está siendo una víctima de corrupción de menores, que es un delito sexual, ¿cómo van a salir sus pruebas? Pues evidentemente no va a salir ningún tipo de resultado alusivo a ser víctimas de un delito sexual. Entonces, ahí también hay que cambiar el paradigma y hay que tener mucho cuidado en la interpretación de las pruebas, pero sobre todo aquí la prueba madre es la entrevista. La entrevista es la que nos va a dar todas las pautas necesarias para poder determinar de qué delito nos está hablando la persona. Ahora bien, como lo mencionaba el doctor Salvador hace un momento, la menor, hasta cierto momento ella denunciaba una posible violación, porque si nos damos cuenta y si nos vamos de nueva cuenta al artículo 183 de nuestro Código Penal para la Ciudad de México, pues no nos habla ni tampoco corresponde a lo que está narrando, y es que en las entrevistas la menor lo que narra así en general es que esta persona de 35, 36 años de edad la estaba esperando afuera de la escuela. Afuera de la escuela, en la esquina, unos 50 metros de la escuela, a las 7 de la mañana la estuve esperando. Ese día regularmente va acompañada por su mamá. Ese día su mamá no pudo ir, mandó a un empleado, tienen una farmacia, me parece. Entonces manda al empleado para que deje a la menor, pero a esta persona supuestamente le andaba del baño. Le dije, ¿sabes qué? Aquí déjame, yo me voy sola. En ciertas circunstancias, pues ya está ahí, la menor dice que se tarda 40 minutos entre que le invita a subirse al automóvil, la menor, se empiezan a besar, se empiezan a desnudar, supuestamente, y sobre una calle transitada enfrente de la escuela, al lado hay un parque. Entonces se comienzan a besar, hay una penetración, hay una relación sexual consensuada. Todo eso también se lo describe a la perito.
a la perita oficial. Entonces, la perita oficial, pues lo que dice es, efectivamente, sí corresponden la sintomatología con personas que han sido víctimas de violencia sexual. No dice cuál, pero aquí lo interesante es que a pesar, nosotros no vamos a reconfigurar el delito, pero sí tenemos nosotros, los psicólogos forenses, debemos de tener la capacidad como para saber qué delito es lo que se nos está denunciando, ¿sí? Si la menor, aquí a lo único que yo en lo personal pude detectar durante las entrevistas y durante las pruebas que aplicó la psicóloga, es que la menor denunció un acto de relaciones sexuales consensuadas, un delito de estupro que efectivamente no tiene nada que ver con el delito de corrupción de menores. Regresémonos entonces a este delito, regresémonos entonces con el perfil del agresor sexual. Como ya habíamos visto, estamos hablando de una persona que es inteligente. En segundo punto, y precisamente para corroborar y empatar este perfil con el de otros delitos de delincuentes sexuales o pedófilos, estamos hablando de que tiene fallas en sus relaciones interpersonales, que tiene fallas en sus relaciones sociales, problemas con el compromiso y una frágil autoestima. Son de esas personas que si les dices algo o si los cachas en la mentira, truenan. Entonces estamos hablando de que su coeficiente emocional es menor. Y por otra parte, tenemos que hacer un excelente trabajo en la personalidad, ver cómo es su personalidad, si es infantil, si es dependiente, si tiene actitudes victorianas con respecto al sexo y la sexualidad. Entonces, y aquí definitivamente, y el mismo requerimiento judicial, el mismo requerimiento que se nos está solicitando como forenses, nos está hablando también de qué pruebas tenemos que aplicar. Si estamos hablando de que estas son las características principales de un corruptor de menores, entonces ya sabemos que tenemos que aplicar la prueba de inteligencia para saber pues el nivel intelectual con el que cuenta esta persona. Otro es el coeficiente emocional, y aquí podríamos aplicar la prueba o un test, un perfil de inteligencia emocional. Yo sugiero el de Barragán, que es mexicano, y pues su aplicación son 161 reactivos de opción múltiple, verdadero o falso, y pues nos da muy buenos indicativos, sobre todo de lo que es autoestima, relaciones interpersonales, control de impulsos, y bueno, y por el otro lado, si queremos ver personalidad, pues ya sabemos que indudablemente tenemos nuestra prueba madre, que es el PI-2, que es la prueba madre, es una prueba de alto espectro, son 567 reactivos. Si nosotros todavía contamos con las planillitas, pues se nos va a hacer un poquito tedioso sacar la clave de perfil y ahí y calificarlo, pero si tenemos el MMPI electrónico, pues en 15 minutitos y tenemos una herramienta infalible para poder conocer estas características. Pero indudablemente, y al igual que la otra, que con el perfil de la víctima, aquí lo esencial, ¿qué va a ser? Lo esencial es tener, la entrevista, que es, para mi punto de vista, es la mayor herramienta que el psicólogo forense puede tener. Y en estos casos de un posible agresor sexual, vamos a dividir nuestra entrevista en dos grandes áreas. Uno que es las áreas sexuales. Las áreas sexuales no estamos hablando de
de cómo mantener o cómo se mantienen o cómo mantenemos relaciones sexuales o cómo nos comportamos en nuestras relaciones sexuales. No, por el contrario, estamos hablando de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro funcionamiento en la sociedad, con las personas que nos rodean. Estamos hablando de autoestima, de relaciones interpersonales, afectivas, cómo me relaciono, cuáles son mis responsabilidades. Entonces, uno sería el área sexual y el otro el área de la sexualidad. Y en este punto del área de la sexualidad es también muy importante el conocerlo, porque aquí no estamos hablando de preferencias sexuales, de fantasías. Se le pregunta al evaluado si ha participado en tríos, en orgías, intercambio de parejas, cuáles son sus satisfacciones sexuales, primera relación sexual, el tiempo de cortejo entre cada uno de ellos. Y en sí, pues estas son, y esta es la manera en que nosotros vamos a reconocer a este tipo y vamos a configurar cuál es el perfil psicológico del agresor sexual en su modalidad de corrupción de menores. Es decir, ¿y qué más? Y además, estamos hablando de que este delincuente en específico fue lo que yo encontré y fue el trabajo de investigación que yo encontré, fue que este delincuente no es como un delincuente común que se atreve a agarrarle la nalga a la señora en el metro, o que empieza a gritarle peradas, regularmente cuando existe una violación, cuando existe un abuso sexual, regularmente siempre son los familiares, o son personas que viven en el mismo domicilio, y regularmente siempre se trata de los padres, de los tíos, incluso hermanos. Pero en este asunto en particular, el perfil del corruptor de menores todavía es mucho más gravoso. ¿Por qué? Porque debe de tener una falta de empatía para poder ver cómo su víctima, a pesar de que ya le quitó, de ser capaz de arrancarla de sus redes sociales, de sus redes interfamiliares, de sus amistades, de las personas que lo rodean, sacarla de su domicilio, también tiene esa capacidad de esa falta de empatía, de no involucrarse con la afección que tiene esta persona. No le interesa si comieron, si no comieron, cómo se sienten. O sea, son capaces de ver a su víctima, cómo se denigra, cómo se degrada, cómo se desgasta esta persona, y no tener el más mínimo remordimiento. Por eso es de que es muy importante que este tipo de delincuentes presenten rasgos de personalidad del tipo B dentro del Manual Diagnóstico de Estadísticas de las Enfermedades Mentales, el DSM. Yo como por costumbre, y porque todavía pues ya todavía no existe el DSM-4, el DSM-5-TR, o sea que todavía no está revisado, todavía sigo utilizando el DSM-4-TR, y entre ellos, los cuatro grandes bloques que contempla este manual es el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, el trastorno limítrofe y el trastorno histriónico. Y bueno, estos son los cuatro trastornos que contempla el tipo B,
Y efectivamente, así como ya lo dijimos, aparte de contar con todas estas características psicológicas y rasgos de personalidad que ya mencionamos, también tenemos podemos encontrar rasgos de personalidad que están en estas 4 áreas. Y en general, pues estamos hablando de personas que son deshonestas, que son impulsivos, que son irresponsables, y en general un trastorno de la personalidad. Estamos hablando de personas que no tienen la capacidad de adaptación, son problemas que no se adaptan a las responsabilidades, a los requerimientos que la vida cotidiana te está pidiendo, a la resolución de conflictos de manera convencional. Y bueno, y pues como resultado, pues ¿qué nos dio? Bueno, en un momento también el doctor Salvador va a ver pues qué encontró en su valoración médica, toda vez que estamos hablando aquí de que por ningún momento encontramos estas características de la corrupción de menores. Ok, Eloy, regresamos. Muy buena explicación. Esto es para los estudiantes y peritos. La pregunta del juzgado fue, desde el punto de vista médico forense, ¿podemos determinar la antigüedad de esa penetración? Pues la respuesta fue, no podemos determinar si un pene penetró la cavidad vaginal. Desde el punto de vista médico forense, no tuvimos los elementos. Es decir, que esa cavidad vaginal, al momento de la estratificación, sus labios mayores, sus labios menores estaban íntegros. El introito vaginal, íntegro. El himen, elástico, sin lesiones. Entonces aquí nos enfrentamos a ese dilema. Todo esto está nada más por la imputación de la menor. Médicamente no encontramos un signo o un indicio de que un pene haya penetrado la cavidad vaginal. El problema que nos enfrentamos los peritos particulares es que nosotros no podemos volver a valorar ginecológicamente a la víctima. Nosotros hemos hecho una propuesta y nuestra propuesta es que todas las valoraciones ginecológicas, andrológicas y proctológicas se fijen fotográficamente y se guarden bajo protección del juzgado, del Ministerio Público, del área de litigación, y que puedan ser utilizadas por los peritos de la defensa para poder ver qué observó el perito en el momento de su revisión ginecológica, andrológica o proctológica. Es una propuesta que hemos hecho, que esto serviría o para aumentar los índices de delitos sexuales o disminuir los índices de delitos sexuales cuando muchas veces exista manipulación o exista algún manejo o no sea verdad los hechos que se están denunciando. Médicamente no encontramos nada hoy, no se pudo determinarle al juez si hubo una sola penetración, 2 penetraciones, 3 penetraciones, más que era el dicho de la menor. Todo aquí se resolvió o se va a resolver porque están en amparo, están en el amparo, ¿verdad? Así es. Están en el amparo. Y desde el punto de vista médico forense, esto es otro caso más en el cual nuestra intervención se vio limitada, una, por no poder realizar una nueva valoración a la menor, y 2, por no tener fotografías del área genital que fue observada. Sé que hay muchas personas, sé que hay muchas tesis que no permiten que se tomen fotografías a áreas genitales, pero sería una buena herramienta para determinar si verdaderamente hubo un delito sexual.
con consentimiento, sin consentimiento, una relación sexual, o ¿qué pasó? Eloy, te agradezco, tú concluyes y todo esto se resolvió psicológicamente. Eloy, estoy contigo. Bueno, pues sí, nos deja una gran tarea para determinar cuáles fueron las conclusiones. Y este es un mensaje para, no nada más para víctimas de algún tipo de violencia sexual, sino en general, para cualquier persona que requiera hacer una denuncia. Por favor, siempre limítense a decir cosas concretas y verídicas. No, aquí en verdad no vamos a ponerle, no hay que inventarle, o no hay que ponerle, pues para que pegue o para que sí realmente amarre, nada. Por favor, señores, siempre hay que hacer unas entrevistas honestas y apegadas a la realidad. ¿Por qué? Porque precisamente por eso hace un momento yo les referí que la menor decía que su agresor la esperó afuera de la escuela, que tenía en una camioneta, que la metió en la camioneta, que nunca la forzó a meterla a la camioneta. Estuvieron por eso de 40 minutos en una esquina donde pues la afluencia vehicular y peatonal pues es muy concurrida, y sobre todo pues a la entrada de la secundaria. O sea, es una calle bastante transitada, estaba la escuela, está el mercado, está el parque, o sea, y pues es muy poco probable que se haya desnudado, porque cualquier persona, cualquier usuario, cualquier padre de familia pudo percatarse que una uniformada está adentro de un vehículo con una persona mayor y que están teniendo relaciones sexuales. Entonces, eso también, estas son partes que a nosotros nos dejan en la pericial. Obviamente, como ya lo mencionó el doctor Salvador, pues eso es una de las desventajas que nosotros tenemos, que no podemos volver a entrevistarnos con la menor. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues hacer un íntegro y bien nutrido análisis en base a los elementos de la psicología del testimonio para pues saber cuál es pues si la menor está guiándose con veracidad o con mentira. Y aunque haya sido real o no haya sido la primera vez o la única vez que tuvieron relaciones sexuales, o si tuvieron o no, pues mientras tanto la menor, pues su discurso pues se encuentra completamente demeditado. También dice que después de 40 minutos, mientras mantenían relaciones sexuales, entró a la escuela y no hubo ningún problema, pues cuando sabemos que si llegas tarde, pues te regresan, te ponen un reporte. Tampoco menciona qué día lo hizo. Entonces, pues ahí la tendencia es con mendacidad. Y por otra parte, pues a la psicóloga que realizó pues este pobre trabajo, que no aplica pruebas psicológicas, o que omite, que solamente dice, sí, apliqué 20 pruebas, pero no exhibe ningún resultado de estas, pues eso es, el mentir y el ocultar también es una directiva de mendacidad en cualquier discurso. Entonces, pues si nosotros tenemos que el discurso de la menor pues es con mendacidad, y la psicóloga se le ocurrió su fantástica idea de poner lo mismo de siempre, de solamente cambiar nombres y poner, sí tiene características de haber sido agredida sexualmente, cuando una agresión sexual pues es decir todo o no es decir nada. Entonces, pues ahí pues también pues tampoco podemos, y para hacer un trabajo científico, veraz, y expertical, pues también ahí nos dio esos resultados, que a final de cuentas, pues la menor tampoco presentaba sintomatología de haber sido víctima de corrupción de menores. ¿Por qué? Porque nunca se le recabaron estas diligencias, porque la psicóloga no encontró. Y es por ello que también, así como la sugerencia que hizo el doctor Salvador, que era fijar fotográficamente las áreas genitales, también para mí, en el área de psicología,
sería completamente importante, y es lo que nosotros proponemos aquí en Servicios Periciales Privados, es que siempre se anexen las pruebas y el resultado de estas al dictamen. Esa es una de las propuestas que nosotros estamos generando, es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo día con día. Y pues bueno, y si nos vamos ahora también al resultado del psicológico del victimario, pues tampoco encontramos ahí problemas que nos digan que tiene esta capacidad de ser agresor sexual en su modalidad de corruptor de menores. ¿Por qué? Pues porque tiene el muchacho que se le valoró, tiene un trabajo estable, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su negocio, no tiene problemas con su directiva sexual, no tuvo tampoco indicios, tampoco se le preguntó, ¿verdad?, en las entrevistas, ¿a ti te violaron de chiquito? Pues obviamente va a decir que no, y menos que estando sujeto bajo un proceso penal en su contra por un delito sexual, pero sí con preguntas tendenciosas, con alguna confronta, y como les digo, aquí realmente la capacidad del forense es la entrevista. ¿Por qué? Porque ya vimos que de nada nos sirve aplicar 20 pruebas a una persona, a una víctima de corrupción de menores, cuando pues evidentemente es muy poco probable que resulte con una afectación psicológica cuando ella está enamorada. Por el contrario, va a decir que su agresor pues es una persona íntegra, que es una persona que la quiere, que la ama. Entonces pues aquí los resultados de las pruebas sí nos favorecen, sí nos podemos ocupar para mencionar que efectivamente no tiene características de haber sido víctima de agresión sexual, pero aquí lo ideal es escuchar a la persona que nosotros tenemos enfrente, ver su comportamiento observable, verbal y no verbal, y poner muchísima atención en cuáles son los hechos que están narrando, porque aquí, en verdad, si la perito hubiese sido pues un poquito más honesta, más responsable en su trabajo, pues ella hubiera determinado que ella no encuentra ningún indicio de corrupción de menores, pero sí encontré, ningún indicio de una agresión sexual, pero sí encontré a lo mejor indicios de estupro o de algún abuso sexual o de alguna violación, que a lo mejor no tiene nada que ver con corrupción de menores, pero pues ahí nos podremos ir abocando. Y pues bueno, este es uno de los resultados de un trabajo en equipo, que una tarea que se nos encomendó, dentro de lo requerido en los delitos sexuales, pues es de lo más poco probable que nos toque, pero pues la idea de esta contribución, la idea de exponerles aquí este asunto, es primero que no hay que perder esta capacidad ni tenemos que tener, ni quitarnos la idea de que nosotros somos científicos, que somos capaces de investigar, de cuestionar, de buscar y de contribuir con nuestro granito de arena en esta inmensidad, en este planeta que se llama las ciencias forenses. Y dos, el romper paradigmas. Evidentemente, si nos metemos a internet no va a salir perfil psicológico de la víctima, perfil psicológico del victimario, del corruptor de menores, no nos lo vamos a encontrar, y sabemos que no es muy fiable. Si no lo encontramos en los libros, pues vamos a buscarlos en las calles con otras investigaciones. Recordemos que las ciencias forenses son interdisciplinarias y multidisciplinarias, y pues bueno, este es otro granito de arena que aquí en Servicios Periciales Privados pues queremos compartirlos con ustedes. La idea es compartirle cosas y asuntos reales, y sobre todo pues compartir nuestras experiencias y nuestras conclusiones, y pues espero que haya servido esta muy breve explicación. Hay una infinidad de cosas que a lo mejor quedaron volando o al aire, pero espero que con esto contribuir un poco a esta necesidad que tenemos de seguir investigando, de seguir cuestionándonos y de seguir contribuyendo con las ciencias forenses. Muchísimas gracias y hasta luego.